Cubría todos los espejos de su hogar cuando escuchaba el primer trueno. Kat Kuhlman tenía un ritual que nadie comprendía. No era superstición, era conocimiento. ¿Alguna vez han notado cómo cambia el aire antes de una tormenta? Como si algo invisible se acercara, como si el espacio mismo se preparara para recibir visitantes. Kat lo sabía. Sabía que los relámpagos no caen al azar. Durante 40 años de ministerio, presenció cosas que la ciencia aún no puede explicar. Pero un descubrimiento lo cambió todo. Un descubrimiento que guardó hasta casi el final de su vida. El espejo de su habitación se rajó solo una noche de tormenta, sin viento, sin impacto. Simplemente se rajó. Y fue a través de esa grieta que vio por primera vez lo que estaba del otro lado. ¿Creen que su casa es realmente suya? ¿Que cuando se miran en el espejo, solo ustedes los miran de vuelta? Kat descubrió que no. Descubrió que cada superficie reflectante de su hogar es una ventana. Y durante las tormentas, esas ventanas se abren. Déjenme contarles lo que ella nunca dijo públicamente. Lo que susurraba solo a las personas más cercanas, siempre con la misma expresión de quien carga un secreto demasiado pesado. La primera señal ocurrió en 1952. Kat estaba sola en el auditorio después de uno de sus cultos de sanación. Estaba acomodando las sillas cuando comenzó a llover. Una lluvia torrencial, de esas que hacen parpadear la luz. Fue al baño a lavarse las manos y se detuvo frente al espejo. Por un segundo, solo un segundo, su reflejo parpadeó primero. ¿Han sentido esa sensación de que alguien los observa? Pero cuando miran alrededor no hay nadie. Kat lo sintió, pero ella estaba mirando directamente hacia donde venía la sensación, del espejo. Tocó la superficie. Estaba fría, más fría de lo que debería estar. Y debajo del vidrio algo se movió. No era su reflejo, era otra cosa. Algo que usaba su forma, pero no era ella. Kat retrocedió. Hizo una oración, pero cuando miró de nuevo, solo estaba ella en el espejo, como siempre había estado, o como siempre pareció estar. Esa noche cubrió todos los espejos de la casa por primera vez. Creía que era paranoia, hasta la segunda vez. 3 semanas después, otra tormenta. Kat estaba en su habitación leyendo cuando el primer relámpago iluminó la ventana. Instintivamente miró el espejo del tocador. Estaba descubierto, y en el reflejo vio a alguien de pie detrás de ella. Kat se giró. Nadie. Volvió a mirar el espejo. La figura seguía allí. Era una mujer pálida, con ropa de época que Kat no reconocía, y estaba intentando decir algo. Los labios se movían, pero no salía sonido. Kat se acercó al espejo. La mujer también se acercó. Y cuando casi se tocaron, separadas solo por el vidrio, Kat escuchó, no con los oídos, escuchó en su mente. ¿Puedes verme? Kat cubrió el espejo con una sábana tan rápido que tiró el perfume del tocador, pero ella había escuchado, y a partir de ese momento supo que todo había cambiado. ¿Alguna vez han pensado por qué los espejos siempre se han asociado con lo sobrenatural? ¿Por qué culturas de todo el mundo que nunca se encontraron, todas tienen leyendas sobre los espejos? Kat comenzó a investigar y descubrió cosas que la ciencia moderna aún no admite. Los espejos no solo reflejan la luz, almacenan energía. Cada persona que alguna vez se ha mirado en ese espejo deja una impresión, una marca energética. Y durante las tormentas, cuando la electricidad del aire se intensifica, esas impresiones despiertan. Pero hay más. Kat descubrió que los relámpagos no son solo descargas eléctricas aleatorias, siguen patrones, rutas específicas, como si fueran atraídos por algo o por alguien. Comenzó a mapear las tormentas en su ciudad. Anotaba dónde caía cada rayo que podía localizar y descubrió algo inquietante. Los relámpagos eran atraídos a casas con más espejos. No era coincidencia, no era casualidad.
Era intencional. Kat comenzó a entender que lo que llamamos tormenta es solo lo que vemos en nuestra dimensión. Lo que sucede en otras dimensiones al mismo tiempo es completamente diferente. Los relámpagos son puentes, conexiones instantáneas entre mundos. Y los espejos son las estaciones de llegada. ¿Creen que estoy exagerando? ¿Que esto es fantasía? Pregúntenle a cualquier persona que trabaje en un hospital. Le dirán que durante las tormentas ocurren cosas extrañas. Las personas ven a parientes fallecidos. Los aparatos electrónicos captan voces. Los pacientes reportan presencias inexplicables. Pregúntenle a cualquier investigador de fenómenos inexplicables. Le dirán que las actividades más intensas siempre ocurren durante o justo después de las tormentas. Pregúntenle a cualquier persona mayor. Le dirán que siempre supieron que no se debe mirar en el espejo durante los relámpagos, pero nadie les ha dicho por qué. Kat lo descubrió. La tercera vez que esto sucedió, estaba preparada. Era diciembre de 1953. Una tormenta terrible azotó Pittsburgh. Vientos de más de 100 kilómetros por hora. Relámpagos que hacían que toda la ciudad parpadeara como un árbol de Navidad defectuoso. Kat estaba en la sala, todos los espejos cubiertos, cuando escuchó a alguien llamarla por su nombre. La voz venía de debajo de la sábana que cubría el espejo de la pared. Se acercó lentamente. La voz se hizo más clara. «Kat, Kat, ayúdame». Era la voz de un niño. Kat vaciló. Luego tiró de la sábana. En el espejo vio a un niño de unos 7 años. Estaba en pánico. Huía de algo que Kat no podía ver. El niño golpeaba la superficie del espejo como si fuera una ventana, como si estuviera atrapado del otro lado. «Por favor, sácame de aquí. Ellos vienen». Kat extendió la mano. Tocó el espejo y sintió la mano del niño tocarla de vuelta. La superficie no era sólida, era suave, como si estuviera hecha de agua. Kat empujó su mano a través del espejo e inmediatamente supo que había cometido un error. Algo agarró su muñeca del otro lado, algo fuerte, algo que definitivamente no era el niño. Kat tiró con fuerza, pero la cosa no soltaba. Comenzó a jalarla hacia dentro del espejo. Kat gritó, rezaba en voz alta, y de repente la cosa soltó. Cayó hacia atrás. El espejo volvió a ser sólido, y el niño había desaparecido. Pero en el reflejo Kat vio algo que la hizo cubrir ese espejo para siempre. Vio docenas de rostros observando, esperando que alguien abriera la puerta. Kat entendió en ese momento que los espejos durante las tormentas no son solo ventanas, son portales activos, y del otro lado hay gente esperando para cruzar. ¿Alguna vez han tenido la sensación de que alguien los observa cuando están solos? ¿Han sentido una presencia en la habitación, especialmente durante las lluvias? Tal vez no sea paranoia. Tal vez solo estén percibiendo lo que siempre ha estado allí. Kat pasó los siguientes 20 años de su vida estudiando este fenómeno, conversando con gente que había vivido experiencias similares, recopilando evidencia que nunca publicó. Kat descubrió que el problema no es ver a esas entidades. El problema es que ellas te vean a ti. Porque una vez que estableces contacto visual a través del espejo durante una tormenta, creas una conexión permanente. Ellas saben dónde estás y pueden encontrarte en cualquier espejo, en cualquier lugar, en cualquier momento. Catherine descubrió esto de la peor manera posible. Una semana después del incidente con el niño, estaba hospedada en un hotel en Pittsburgh. No había tormenta. Era una noche tranquila. Fue a lavarse los dientes antes de dormir. Cuando miró en el espejo del baño, el niño estaba ahí, pero esta vez no estaba en pánico, estaba sonriendo. Y detrás de él, Catherine vio a los demás, decenas de ellos, todos mirándola directamente, todos sonriendo. El niño puso la mano en la superficie del espejo, desde adentro hacia afuera, y Catherine vio la superficie comenzar a deformarse.
estaban intentando salir. Catherine salió corriendo del baño, tomó la Biblia y comenzó a orar en voz alta. Oró hasta el amanecer. Cuando regresó al baño, el espejo estaba normal, pero en la superficie había una marca de mano del lado de adentro. Catherine sabía que nunca más sería la misma. A partir de ese día, desarrolló un protocolo, un conjunto de reglas que siguió religiosamente el resto de su vida. Y fue ese protocolo el que salvó no solo a ella, sino a cientos de personas a las que ayudó a lo largo de los años. Personas que comenzaron a tener experiencias similares. Personas que vieron cosas en los espejos que nadie creería. Personas que descubrieron que no todo lo que te mira de vuelta es amigable. Pero Catherine no se detuvo ahí. Ella hizo algo que pocos se atreverían a hacer. Algo que cambiaría todo lo que sabemos sobre protección espiritual. Ella regresó al espejo. Era 1954. Catherine había pasado meses estudiando textos antiguos, pergaminos que hablaban sobre superficies reflexivas como portales, rituales de protección que databan de miles de años. Descubrió que no era la primera en darse cuenta de esto. Civilizaciones enteras lo sabían. Los egipcios enterraban espejos rotos con los muertos para evitar que regresaran. Los celtas cubrían todos los espejos durante los funerales. Los antiguos chinos nunca colocaban espejos directamente frente a las camas. Todos sabían algo que nosotros olvidamos. Catherine decidió descubrir exactamente qué estaba sucediendo. Aunque eso le costara la vida, esperó a la próxima gran tormenta, y cuando llegó, Catherine hizo algo que nadie debería hacer. Se colocó frente al espejo de la sala durante el pico de la tormenta, desprotegida, sin protección, y esperó. El primer relámpago cayó cerca, la luz parpadeó, y en el espejo, Catherine vio, no era solo el niño, no eran solo algunas entidades perdidas, era una multitud, cientos de figuras de pie, lado a lado, como si estuvieran en una estación de tren esperando el próximo transporte. Y todas la miraban directamente a ella. Catherine respiró profundamente e hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Qué quieren? La respuesta llegó como un susurro colectivo que resonó en su mente. «¿Volver? ¿Volver a dónde?», preguntó Catherine. «A casa». Y fue en ese momento que Catherine comprendió la terrible verdad detrás de todo esto. Esas entidades no eran demonios. No eran espíritus malignos intentando causar daño. Eran personas que murieron y quedaron atrapadas entre dimensiones. Personas que usaban los espejos y los relámpagos como un intento desesperado de regresar al mundo de los vivos. Pero hay una diferencia crucial entre estar muerto y estar perdido entre mundos. Cuando estás perdido, cambias, te deformas, te conviertes en algo que no eras antes. Y algunas de esas entidades habían estado perdidas durante mucho tiempo. ¿Cómo llegaron aquí?, preguntó Catherine, y la respuesta la hizo comprender por qué su misión en la Tierra se había vuelto tan importante. A través de los espejos, durante tormentas, como lo estás haciendo ahora, Catherine percibió el peligro. Estaba creando un puente, y si permanecía demasiado tiempo, ella misma podría ser arrastrada al otro lado. Pero antes de irse, hizo una última pregunta. La pregunta que revelaría el protocolo que salvaría miles de vidas. ¿Cómo puedo protegerme? ¿Cómo puedo proteger a las personas que amo? Y ellas respondieron, no todas al mismo tiempo, una por una, como si fuera un coro organizado compartiendo un conocimiento ancestral. Corta la conexión eléctrica, cubre las superficies reflexivas, ora usando nombres específicos. Nunca mires directamente durante el pico, sal gruesa en las esquinas, agua bendita en los marcos de las puertas. Y si ves algo, nunca, jamás respondas cuando te llamen por tu nombre.
Catherine memorizó cada palabra. Luego cubrió el espejo y nunca más repitió ese experimento. Pero aplicó todo lo que aprendió. Y durante los siguientes 20 años, enseñó estas técnicas a personas que confiaban en ella, personas que estaban pasando por experiencias similares, siempre discretamente, siempre sin alarde. Porque Catherine sabía que si esa información se difundiera de manera incorrecta, más personas intentarían hacer contacto, y no todas tendrían la preparación espiritual necesaria para lidiar con las consecuencias. ¿Quieres saber exactamente qué enseñaba? El protocolo completo de Kathryn Kuhlman para protección durante tormentas. Detente un momento. Respira profundo, porque lo que voy a revelarte ahora tiene poder. Poder real. Y con el poder viene la responsabilidad. Nunca uses esta información para intentar hacer contacto. Úsala solo para protección. Katherine siempre comenzaba con una advertencia. Si ya has visto algo en un espejo durante una tormenta, estás en peligro. No porque quieran hacerte daño, sino porque has creado una conexión, y las conexiones pueden ser explotadas. Su protocolo tenía 7 etapas. Primera, 40 minutos antes de que comience cualquier tormenta. Cubre todos los espejos de la casa. No uses plástico. Usa tela. La tela absorbe energía. El plástico refleja. Segunda, desconecta todos los aparatos electrónicos que no sean esenciales. Televisiones, computadoras, microondas, cualquier cosa con pantalla reflectante. Deja solo las luces básicas. Tercera, coloca sal gruesa en las 4 esquinas de cada habitación. No sal refinada, sal gruesa. Crea una barrera energética que la mayoría de las entidades no pueden atravesar. Cuarta, si tienes agua bendita, coloca unas gotas en los marcos de las puertas y ventanas. Si no tienes, usa agua con sal gruesa disuelta. Funciona casi de la misma manera. Quinta, durante la tormenta, mantén todas las luces interiores encendidas. La oscuridad facilita el paso entre dimensiones. La luz crea estabilidad en nuestro plano. Sexta, si escuchas a alguien llamarte por tu nombre, especialmente viniendo de una habitación donde hay un espejo cubierto, no respondas. No vayas a verificar. Las entidades imitan las voces de personas conocidas para atraer la atención. Y la séptima, la más importante de todas. Si rompes alguna de estas reglas y ves algo, si estableces contacto visual con cualquier entidad a través de cualquier superficie reflectante durante una tormenta, haz exactamente lo que Katherine hizo cuando esto le sucedió por última vez. Era 1971. Katherine estaba en un hotel en Miami. Había seguido todas las reglas, pero uno de los espejos del baño no tenía cómo ser cubierto. Estaba integrado a la pared. Durante la tormenta, se despertó para ir al baño, sin pensarlo. Encendió la luz y miró al espejo. Había una mujer ahí. No era la misma que había visto años antes. Era alguien nuevo, alguien más reciente. Y la mujer dijo algo que heló la sangre de Katherine. Sé dónde vives, Katherine. Sé dónde trabajas. Sé dónde predicas. Katherine no corrió, no gritó, no se desesperó. Ella hizo algo que rompió la conexión instantáneamente. Miró directamente a los ojos de la entidad y dijo con autoridad absoluta: en el nombre de Jesucristo, rompo cualquier conexión entre nosotras. No tienes permiso para seguirme, para buscarme o para interferir en mi vida de ninguna manera. Vuelve a donde perteneces y quédate ahí. La entidad intentó hablar de nuevo, pero Katherine repitió las palabras, más alto, con más convicción. En la tercera repetición, la figura desapareció y nunca más volvió. Katherine descubrió que la clave no era solo la oración, era la autoridad, la convicción absoluta de que tienes el derecho y el poder de romper conexiones indeseadas. Pero también aprendió algo más, algo que cambió completamente su perspectiva sobre el fenómeno.
2 semanas después de ese incidente, una mujer apareció en su culto. Una mujer que Catherine reconoció inmediatamente. Era la misma mujer que había visto en el espejo, solo que esta vez estaba viva. Estaba sentada en la tercera fila, llorando durante toda la predicación. Después del culto, la mujer se acercó a Catherine. «Necesito contarte algo extraño. Hace 2 semanas tuve un sueño muy vívido. Soñé que estaba intentando hablar contigo a través de un espejo, intentando decirte que necesitaba ayuda, y cuando desperté, supe que tenía que venir aquí». Catherine se dio cuenta en ese momento que no todo lo que vemos en los espejos son entidades perdidas. A veces, son personas vivas que están desesperadas, personas cuyas almas están gritando por ayuda de una forma tan intensa que logran proyectarse a través de las dimensiones. La mujer estaba pasando por una depresión severa. Estaba considerando quitarse la vida, y de alguna manera, su necesidad desesperada de salvación creó un puente a través del espejo. Catherine ayudó a esa mujer, y ella se recuperó completamente. Pero esto planteó una cuestión aún más perturbadora. Si personas vivas pueden proyectarse a través de los espejos durante tormentas, eso significa que tú también puedes hacerlo sin saberlo. Eso significa que cuando estás emocionalmente vulnerable durante una tormenta, una parte de ti puede estar del otro lado, intentando pedir ayuda. Y si otras personas te ven del otro lado del espejo de ellas, pueden intentar hacer contacto. Tú puedes estar siendo la entidad en el espejo de otra persona. Catherine pasó los últimos años de su vida alertando sobre esto, sobre cómo nuestra vulnerabilidad emocional puede convertirnos tanto en víctimas como en causantes involuntarios de estos fenómenos. Ella desarrolló una oración específica para estas situaciones, una oración que protegía no solo a uno de ver entidades, sino que también impedía que uno se proyectara involuntariamente. Señor, protege mi alma durante esta tormenta. Mantén mi espíritu firmemente anclado en mi cuerpo y en mi dimensión. No permitas que mi vulnerabilidad se convierta en un puente para otros, o que otros creen puentes para mí. Que tu luz sea mi protección y tu presencia sea mi estabilidad. Catherine murió en 1976, pero dejó algo atrás, una red de personas que sabían, personas que aplicaban sus técnicas, personas que entendían que el mundo espiritual no es una fantasía, sino una realidad que existe paralela a la nuestra. Y esas personas enseñaron a otras personas, que enseñaron a otras, hasta que llegó a ti. Ahora sabes por qué tu abuela siempre cubría los espejos durante las tormentas. ¿Por qué tu madre te decía que no miraras al espejo cuando llovía fuerte? No era superstición, era protección, protección pasada de generación en generación, por personas que sabían que hay mucho más sucediendo durante una tormenta que solo lluvia y relámpagos. La próxima vez que escuches truenos acercándose, recuerda lo que Kathryn Kuhlman descubrió. Recuerda que los relámpagos no son solo descargas eléctricas, son puentes. Y los espejos no son solo superficies reflectantes, son portales. Y cuando estas dos fuerzas se combinan, las barreras entre los mundos se vuelven tan delgadas como el vidrio de un espejo. Pero ahora sabes cómo protegerte. Ahora sabes que ese ritual simple de cubrir los espejos durante las tormentas no es solo una tradición extraña, es una sabiduría ancestral, es una técnica de supervivencia. Es la diferencia entre estar seguro y estar vulnerable cuando los mundos se encuentran. Kathryn Kuhlman pasó 40 años aprendiendo estas lecciones, y ella las compartió para que tú no necesitaras aprender de la manera difícil, para que tú no necesitaras ver lo que ella vio, para que tú no necesitaras sentir lo que ella sintió cuando percibió que no siempre estamos solos de nuestro lado del espejo. La próxima vez que una tormenta se acerque, tú sabrás qué hacer.
Vas a cubrir los espejos, no por miedo, sino por respeto. Respeto por la línea tenue que separa nuestro mundo de los otros, y respeto por aquellos que, como Catherine, dedicaron sus vidas a enseñarnos cómo navegar con seguridad por las aguas turbulentas entre dimensiones. Porque al final, esa es la lección más importante que ella dejó. No somos los únicos habitantes del universo, pero podemos elegir cuándo y cómo interactuar con los otros, y a veces la elección más sabia es simplemente no mirar